Estás escuchando El Debate en espapress.com. Bienvenidos a El Debate. En este espacio nos dedicamos a desgranar cuestiones de profundo calado institucional. Y hoy tenemos sobre la mesa un informe exhaustivo que plantea una tesis verdaderamente cruda. Y es una tesis que la verdad no deja indiferente a nadie. Analiza un riesgo estructural muy concreto para nuestro país. Exactamente. El informe plantea el riesgo estructural de que España acabe sufriendo un proceso de captura del Estado y se acerque a un modelo de narcoestado ante la posibilidad de que llegue a gobernar el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo. Un planteamiento durísimo, desde luego, que el texto desarrolla cruzando precedentes históricos internacionales con hechos documentados judicialmente sobre Galicia. Así es. Yo, tras analizar los datos de infiltración criminal y los vínculos no esclarecidos de Alberto Núñez Feijóo que expone el documento, veo motivos reales para preocuparnos. Sostengo que evidencian un riesgo latente y sistémico de captura institucional que, francamente, no podemos permitirnos ignorar. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, yo lo abordo desde otro ángulo diametralmente distinto. Sostengo que extrapolar modelos latinoamericanos a la realidad española ignora deliberadamente la robustez de nuestro Estado de Derecho. Creo que el riesgo del que habla el informe está muy sobredimensionado frente a nuestras sólidas instituciones democráticas. Entiendo por qué piensas así, de verdad, pero déjame darte otra perspectiva basándome en la propia estructura metodológica del informe. Fíjate que el texto se apoya en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Sí, el marco de las 4 fases de captura del Estado. Exacto. La UNODC establece que esto no ocurre de la noche a la mañana con un golpe militar o algo así. Hay 4 fases progresivas, que son infiltración, financiación, protección y consolidación. Y la clave de todo esto está en la fase 1, la infiltración. Que se basa fundamentalmente en entablar relaciones personales, ¿verdad? Es lo que postula el texto. Así de simple y así de peligroso. Los grupos criminales buscan establecer relaciones personales con políticos prometedores mucho antes de que estos cometan ningún delito evidente. Y aquí el informe aporta una estadística irrefutable. ¿Te refieres al dato sobre los presidentes latinoamericanos? Sí. En el 100% de los casos documentados de presidentes latinoamericanos procesados por narcotráfico, existía una relación personal previa con estructuras criminales. 100%. No es una coincidencia. Es una cifra contundente, no te lo voy a negar. Y cuando trasladamos este patrón a España, vemos que esta fase 1 está plenamente documentada. La relación personal de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado no es una suposición periodística, es un hecho probado y admitido. A ver, las fotografías de 1995 en aquel yate existen, por supuesto, y el propio líder del Partido Popular admitió en televisión que, son difíciles de explicar. Difíciles de explicar es un eufemismo bastante generoso. Estamos hablando de un mercado global, el del narcotráfico, que mueve 320.000 millones de dólares anuales. Ese dinero colosal busca comprar silencios y lealtades políticas a largo plazo. No se hacen amigos por pura simpatía. Pero ahí es donde el informe, a mi juicio, da un salto al vacío importante. El texto asume que una relación personal del pasado se traducirá inevitablemente en una captura del Estado en el futuro, si el Partido Popular llega al gobierno. No inevitablemente, pero marca una vulnerabilidad crítica. Sobre todo cuando España, no lo olvidemos, es la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa. De acuerdo, es un punto logístico clave, pero ¿has considerado lo que el propio informe admite sobre los cortafuegos de nuestra democracia? España cuenta con instituciones profundamente consolidadas. No somos un país emergente en este sentido. ¿Y de verdad crees que eso es suficiente para frenar a organizaciones con semejante nivel de capital y de penetración? Es que es nuestro principal escudo. Tenemos un poder judicial independiente, unas fuerzas de seguridad altamente profesionalizadas y una prensa libre que ejerce un escrutinio feroz. Es una diferencia abismal con los contextos latinoamericanos que menciona el documento. Yo no estaría tan segura de que la diferencia sea tan insalvable como planteas. Fíjate en el hecho jurídico fundamental aquí. Esas fotos son una negligencia estética y política indudable, totalmente de acuerdo. Pero es un hecho innegable que no existe condena alguna contra Alberto Núñez Feijóo. Ningún tribunal ha aprobado jamás que tomara decisiones a favor del narcotráfico. Por tanto, el riesgo es puramente condicional.
Comprendo que te aferres a la falta de sentencia penal. Es lo lógico desde un punto de vista estrictamente jurídico, pero la historia nos demuestra constantemente que las formas democráticas pueden mantenerse intactas en la superficie mientras el Estado se pudre por dentro. ¿A qué te refieres exactamente con mantener las formas? Porque nuestras formas son bastante garantistas. Mira el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras, que el informe detalla con mucha precisión. Ho, como se le conocía, fue condenado en 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos. Por convertir a su país en un narcoestado y proteger el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína, sí. Un caso tremendo. Es lo más revelador de su caso, que durante años mantuvo una apariencia democrática formal intachable. Celebraba elecciones puntualmente, tenía un Congreso funcionando, la prensa publicaba a diario, había oposición legislativa. Incluso era un aliado estratégico de Washington en la región. Lo recibían con honores de Estado. Ahí está la clave. El informe también cita a Manuel Antonio Noriega en Panamá o la infiltración sistémica en Venezuela con el Cártel de los Soles. En todos estos lugares, durante muchísimo tiempo, la narrativa oficial era exactamente la misma que tú acabas de emplear ahora mismo. La de que no hay sentencia. Tal cual. Decían, no hay sentencia, son solo rumores de la oposición, son fotos antiguas sacadas de contexto. La sentencia llegó, claro que llegó, pero décadas después, cuando el daño institucional ya era irreversible y el Estado estaba totalmente capturado. De la ciencia política, mezclar peras con manzanas a nivel puramente institucional. ¿Por qué lo ves tan distinto? Si te fijas en los manuales de la 1DC, los mecanismos de infiltración son idénticos. Los mecanismos criminales pueden ser similares, sí, pero el organismo huésped, por así decirlo, no lo es. La Honduras de Joey Chou o la Panamá de Noriega no poseían los contrapesos democráticos que tiene España en la actualidad. Te refieres a la integración europea, imagino. Exacto. No tenían nuestra estricta separación de poderes ni estaban bajo el paraguas fiscalizador y normativo de la Unión Europea. Sus instituciones eran inherentemente más frágiles frente al poder coercitivo del dinero de la droga. Cierto, el paraguas europeo es fundamental, pero el propio informe nos advierte de que Europa no es una fortaleza inexpugnable. Lo reconozco. El informe introduce variables que complican mi postura y como analista no voy a eludirlas. Menciona a Guinea-Bissau en África, pero, de forma mucho más preocupante para nosotros, detalla el caso de Albania. Albania es el ejemplo perfecto de que esto puede pasar a nuestro lado, literalmente a unas horas de vuelo. Albania está en Europa, a las puertas de la Unión, y ha sido catalogado como un narcoestado bajo el mandato de Edi Rama desde 2013. Hay una infiltración criminal clara en sus estructuras políticas, de arriba a abajo. Lo cual destroza el mito de que por estar geográficamente en el continente europeo o tener prensa libre, estamos mágicamente a salvo de las redes de blanqueo de capitales. Me obliga a admitir con total honestidad intelectual que la democracia europea no es completamente inmune. Sin embargo, sigo sosteniendo que órganos como nuestra Audiencia Nacional actúan como barreras de contención que en Albania u Honduras simplemente no existían o estaban ya cooptadas desde su nacimiento. Ya que mencionas las barreras de contención, creo que para entender el riesgo real de que el Partido Popular gobierne a nivel nacional, tenemos que entender de dónde viene Alberto Núñez Feijóo. ¿Te refieres al modelo territorial de Galicia y a los años 90? Por supuesto. Los datos geográficos e históricos que aporta el informe sobre Galicia son demoledores. Empecemos por la geografía, que en temas de narcotráfico no es un detalle menor. Desde luego, 1.480 kilómetros de costa dan para mucho. Es una frontera natural complejísima de vigilar. Dan para que en los años 90 esas rías sirvieran para introducir hasta el 80% de la cocaína que consumía toda Europa. Pero la geografía sola no explica ese enorme volumen de tráfico. Requería una infraestructura logística brutal, y los clanes gallegos la tenían ya engrasada por el contrabando de tabaco previo. Requería logística, sí, pero sobre todo requería la vista gorda sistemática de las autoridades. Date cuenta del dato que da el informe sobre la operación Nécora en 1990. La famosa redada del juez Baltasar Garzón. Esa misma. Garzón tuvo que desplazar a 350 agentes directamente desde Madrid para efectuar las detenciones de los capos. Una movilización sin precedentes en aquella época. Fue un despliegue espectacular. ¿Y por qué crees que tuvo que traer a 350 policías desde Madrid en secreto? Para evitar filtraciones de las fuerzas locales en Galicia que ya estaban severamente comprometidas y a sueldo de los clanes. No se fiaba ni de su propia sombra.
Hombre, es que el nivel de penetración social de los contrabandistas en las zonas costeras era altísimo. Pagaban las fiestas de los pueblos, construían campos de fútbol. Pagaban las fiestas y financiaban campañas políticas, que es lo grave. Hubo una infiltración innegable en las estructuras de poder local y autonómico. Estamos hablando de alcaldes del Partido Popular procesados y condenados por cohecho y narcotráfico. Es verdad, la lista de políticos locales implicados en el sumario es dolorosa para la historia democrática del país. Es dantesca. Fíjate en José Alfredo Bea Gondar, alcalde de Ogrov. Ganó las elecciones y ni siquiera pudo asumir su mandato porque estaba ingresado en la prisión de Alcalameco por narcotráfico. O el caso de José Ramón Barral, en Ribadumia. Casos gravísimos, sin duda alguna. Hubo normalización social y connivencia estructural en la administración. Y todo esto sucedía exactamente en la misma época en la que Alberto Núñez Feijóo forjaba sus relaciones y ascendía meteóricamente en la Xunta de Galicia. No es un contexto aislado, es el caldo de cultivo. A ver, es innegable que la situación histórica fue de una gravedad extrema. El propio texto base cita al periodista Nacho Carretero reconociendo que Galicia estuvo más cerca de Sicilia de lo que España quiere recordar. Es una comparación muy certera y que asusta bastante. Acepto esa premisa. Las Rías fueron el epicentro de operaciones de clanes con una impunidad pasmosa moviendo fardos a plena luz del día. Pero refuto categóricamente que este pasado condene el futuro institucional de todo el país hoy en día. No lo condena automáticamente, pero marca un patrón de comportamiento político frente al crimen organizado. Lo que el informe también expone, y creo que pasas por alto en tu análisis, es cómo reaccionó España frente a eso. Fue la propia movilización de la sociedad civil la que frenó esto. Las Madres contra la Droga, la plataforma Érguete. Exacto. Las asociaciones vecinales, la presión externa y la acción decidida de jueces independientes evitaron la captura total. Ese tejido social e institucional reaccionó y funcionó perfectamente cuando se le necesitó. Funcionó a medias, perdona que te diga, porque muchos de los capos tardaron décadas en caer y sus redes de blanqueo de capitales siguen activas. Pero cayeron. Extraer la conclusión de que porque hubo alcaldes corruptos en los 90, un eventual gobierno nacional de Alberto Núñez Feijóo transformará a España en un narcoestado, me parece un determinismo histórico insostenible. El Estado demostró que podía depurarse a sí mismo. Podría depurarse, sí, pero siempre y cuando haya voluntad política de esclarecer la verdad hasta las últimas consecuencias. Y ahí radica mi mayor preocupación con la figura concreta de Alberto Núñez Feijóo y su posible llegada a la Moncloa. ¿Por qué desconfías tanto de su voluntad política en este tema específico? Por sus constantes contradicciones temporales y fácticas. El informe destruye por completo esa narrativa oficial de que su relación con Marcial Dorado fue un simple error de juventud. Bueno, las fotos son de 1995. Ha llovido mucho desde entonces. Han pasado años, pero en el 95 Feijóo no era un adolescente desorientado. Tenía 34 años y ocupaba un cargo de altísima responsabilidad. Era vicepresidente y secretario general del Servicio Gallego de Salud. Un alto cargo en la Xunta de Galicia, sí, gestionando presupuestos millonarios. Pero lo más grave no es la foto en el barco en Ibiza ni la edad que tenía. Lo verdaderamente alarmante es el mantenimiento de esa relación en el tiempo, a pesar de las alertas evidentes. Feijóo siempre ha mantenido, en sede parlamentaria y ante los medios, que cortó los lazos cuando supo a qué se dedicaba realmente su amigo. Él fijó ese corte en 1997. Y el informe demuestra que eso no se sostiene por ningún lado. Detalla cómo el juez instructor de la causa, el juez Vázquez Taín, intervino conversaciones telefónicas fluidas entre ambos entre los años 2001 y 2003. Escuchas telefónicas que formaban parte del sumario contra la red de contrabando y blanqueo de Dorado. Exacto. Y en ese periodo, entre 2001 y 2003, Alberto Núñez Feijóo ya no estaba solo en Galicia. Era el presidente de Correos a nivel estatal. Un cargo de designación nacional, correcto, dependiente del Ministerio de Fomento. A esto le sumamos los elementos típicos de lo que la 1DC clasifica como la fase 2 y 3 de la captura estatal, que mencionábamos al principio del programa. ¿Te refieres a la financiación y la protección institucional? Sí, y muy especialmente al uso de intermediarios opacos. El informe habla del uso de testaferros. Fíjate en la figura de Manuel Cruz, el individuo que los presentó en primer lugar. El chofer de la Xunta. Era mucho más que un chofer. Era chofer oficial de consejeros de la Xunta de Galicia y, al mismo tiempo, testaferro confeso de la red de empresas de Marcial Dorado. Es el intermediario político-criminal de manual que describen los informes de Naciones Unidas para la captura institucional.
Era un enlace problemático, desde luego, una figura oscura de aquella época. Y por si todo esto fuera poco, llegamos al punto más oscuro de la gestión autonómica, cuando la oposición y la prensa intentan investigar el flujo de dinero institucional hacia las empresas de Marcial Dorado en el periodo entre 1990 y 2001. ¿Sabes qué responde la administración gallega? La famosa inundación en los archivos. Así es. La Xunta alega que parte de los expedientes, contratos y adjudicaciones a las empresas de suministro de Dorado fueron destruidos convenientemente por unas inundaciones en los sótanos de las delegaciones en Coya. Lo cual, a ver, es un contratiempo administrativo bastante habitual en archivos físicos subterráneos de la época. No había digitalización. Vamos a ver, son demasiadas casualidades para un perfil político que aspira a la presidencia del Gobierno de España. Esta opacidad, sumada a los testaferros y a las escuchas, encaja milimétricamente con el patrón de riesgo estructural que describíamos al principio. Lo siento, pero no te lo compro. Deja que te explique por qué creo que esta es una exageración analítica. Te escucho. Estás juntando 4 o 5 sospechas aisladas, sumando negligencias administrativas típicas de los 90 y armando una teoría de la conspiración de captura institucional que no tiene absolutamente ningún sustento en el sumario judicial. ¿Te parece conspiración que desaparezcan precisamente esos contratos millonarios? Me parece que de una inundación no puedes inferir un delito de cohecho o blanqueo de capitales sin pruebas documentales fehacientes. Marcial Dorado pagó con la justicia y pagó muy, muy caro. Fue condenado, sí, pero años después, cuando el entramado ya estaba blindado. Pero el sistema funcionó contra él. Sobre él recayeron condenas muy severas, 10 años de prisión por tráfico de drogas, 6 años adicionales por blanqueo de capitales y una multa astronómica de 21,5 millones de euros. El Estado procesó al narcotraficante. No lo discuto en absoluto. ¿Y qué pasó con Alberto Núñez Feijóo en todo ese extensísimo proceso judicial que duró años? Absolutamente nada a nivel penal. 0 imputaciones. Que no haya condena no significa que no haya riesgo político y vulnerabilidad. Pero es que el juez Vázquez Taín, que tú misma acabas de citar como fuente de autoridad y que fue quien instruyó la causa interviniendo esos teléfonos, ha dejado clarísimo públicamente que de esas escuchas no se desprendió ni el más mínimo indicio de delito por parte de Feijóo. Las escuchas demostraron que mentía sobre las fechas de su relación a los ciudadanos, lo cual ya es grave. Demostraron una torpeza política al explicar los tiempos, te lo concedo, pero ninguna comisión parlamentaria independiente, ni ningún tribunal, ni en la Audiencia Nacional, ni en ninguna otra instancia, ha probado jamás que Feijóo tomara decisiones institucionales a favor del cártel. No encontraron el rastro del dinero, en parte por cosas como la inundación y los testaferros. Eso es una pura especulación. Ningún juez ha dicho que firmara adjudicaciones ilegales o cometiera cohecho. Exijo que en un debate de este rigor separemos estrictamente la negligencia estética de la complicidad penal real. Es que no es solo estética, es una vulnerabilidad manifiesta ante el chantaje de organizaciones criminales. Lo que tenemos son fotos inoportunas y una gestión de crisis bastante deficiente por parte de su equipo, pero no tenemos a un político a sueldo de un cártel. Atribuir a unos tropeles arruinados por el agua una intencionalidad criminal es literatura, no es análisis político serio. Fíjate que yo en ningún momento hablo de que existan condenas penales en firme contra él, y el propio informe hace hincapié en ello metodológicamente. No evalúa su situación penal. Entonces, si asumes que no hay delito penal, ¿dónde queda el peso de tu argumento? En el análisis del riesgo sistémico a futuro. Lo que estamos debatiendo aquí no es si Alberto Núñez Feijóo debe ingresar hoy en prisión, sino si existe un riesgo estructural de captura del Estado si el Partido Popular llega a gobernar España con estos antecedentes no resueltos en su cúpula. Y yo mantengo que, con nuestras herramientas actuales, ese riesgo está totalmente sobredimensionado. Pero el análisis de vulnerabilidades del informe es rotundo. Como resumen de mi postura, te diría que la advertencia del texto no es una acusación formal ante un juez, es una llamada de atención sobre cómo se pudren las instituciones poco a poco, casi sin darnos cuenta. ¿Cuáles serían, según el informe, los detonantes prácticos de esa putrefacción institucional en España? El informe concluye que el riesgo bajo un mandato del Partido Popular es una amenaza latente, que se activaría inmediatamente si concurren 3 condiciones muy específicas. Cuéntame cuáles son esas condiciones. Primero, una relación personal prolongada con el narcotráfico que nunca se ha investigado de manera exhaustiva y transparente en una comisión parlamentaria independiente. Esa condición, a día de hoy, se cumple al milímetro. Vale, esa sería la primera premisa.
La segunda. La posibilidad de que un gobierno que arrastra este pasivo histórico realice nombramientos sensibles en áreas clave del Estado. Imagina este entorno nombrando a la cúpula de las fuerzas de seguridad, al ministro del Interior o a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción. Entiendo por dónde vas, el control de los mandos policiales. Y supongo que la tercera tiene que ver con la actitud frente a los hechos demostrados. Exactamente. La tercera condición es la instauración desde el poder de una cultura política de minimización sistemática y de silencio. Cuando un candidato lleva una década diciendo que este asunto le preocupa poco o que la gente ya está aburrida de ver las fotos del barco, fomenta la impunidad desde arriba. ¿Crees que esa actitud comunicativa normaliza el problema de fondo? Totalmente. Fomenta esa misma cultura política condescendiente que permitió a los clanes gallegos prosperar en primer lugar en los 90. Ya te digo, España es el país de tránsito estratégico de narcóticos para toda Europa. No podemos permitirnos un presidente del gobierno con estas enormes zonas grises en su historial de gestión. Bueno, para sintetizar mi visión institucional sobre todo esto, yo considero que el informe, aunque es innegablemente muy valioso en su repaso histórico de los años 90, subestima sistemáticamente la resiliencia actual de nuestro país. ¿Crees que somos invulnerables a la corrupción sistémica? Invulnerables no, por supuesto que no, pero sí inmensamente más fuertes que los ejemplos propuestos como Honduras o Albania. La fortaleza democrática de España, el celo indiscutible de nuestra justicia y el escrutinio incesante de nuestra prensa libre son cortafuegos reales y tangibles. Cortafuegos que pueden ser esquivados o desactivados si la infiltración llega a lo más alto del Ejecutivo. Pero frenan el patrón documentado en América Latina. Acepto sin ambajes que los vínculos pasados de Alberto Núñez Feijóo con un criminal condenado por blanqueo y narcotráfico son una anomalía democrática grave. Es una mancha indeleble en cualquier carrera política europea. Es una mancha en su currículum que genera preguntas completamente legítimas, éticas y necesarias. Sin embargo, me reafirmo en que el Estado español tiene herramientas institucionales, contrapesos legislativos y resortes jurídicos más que suficientes para resistir. Herramientas para no ceder ante la presión del crimen organizado, ¿quieres decir? Exactamente. Independientemente de quién ocupe la presidencia del gobierno, el Estado aguantaría el envite. La extrapolación directa de escenarios donde el Estado es fallido o débil a una de las democracias plenas y consolidadas de la Unión Europea es un salto analítico que los datos de solidez de España simplemente no sostienen. A pesar de nuestras profundas divergencias sobre el grado real de vulnerabilidad de las instituciones frente a un posible gobierno del Partido Popular, creo que podemos encontrar un punto de convergencia para cerrar. Seguro que sí. El texto base es tan rico que da para muchísimas reflexiones conjuntas sobre nuestra calidad democrática. Es una premisa fundamental que emana de las conclusiones finales del propio informe y con la que creo que ambos estamos plenamente de acuerdo. La diferencia entre advertencia y tragedia es la vigilancia. Totalmente de acuerdo. Esa frase resume a la perfección el espíritu y la labor de nuestro Estado de Derecho. La complacencia política y ciudadana es el primer paso hacia la captura institucional. Así es. El simple hecho de que estemos aquí, hoy, en este programa debatiendo abiertamente sobre la trayectoria del principal candidato a la presidencia, lo demuestra. Estamos escrutando su pasado, analizando operaciones de la Junta de Galicia y cuestionando relaciones documentadas sin censura. Esa vigilancia existe y está activa. Es un ejercicio de higiene democrática absolutamente indispensable en nuestro país. Reconozco que estas preguntas incómodas, por muy duras que sean para el Partido Popular o para el propio Alberto Núñez Feijóo, son precisamente las que fortalecen la musculatura de nuestra democracia frente a cualquier amenaza externa o interna. Exactamente. Invitan a una exploración mucho más profunda sobre cuáles deben ser los límites inquebrantables y éticos en la función pública. Queda en manos de quienes nos escuchan revisar los hechos documentados que hemos expuesto, sopesar los precedentes históricos frente a nuestras garantías institucionales y formar su propio juicio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo análisis, aquí, en El Debate. Si quieres más visibilidad para tu negocio, anúnciate en espapress.com. Contrata un publireportaje o nota de prensa y consigue mejor visibilidad y mejor SEO. ¿Hablamos? espapress.com.